Muy buenas noches, estimados y queridos hermanos. Gracias por estar con nosotros en esta sección de clase sobre hermenéutica. Una breve introducción a los estudios hermenéuticos bíblicos, que nos va y nos están ayudando bastante y de seguro le va a ayudar a usted a seguir profundizando más en la palabra de Dios. Agradecemos al Todopoderoso su amor, su misericordia y a ustedes que pueden compartir con nosotros estas informaciones sobre la hermenéutica bíblica. Y obviamente es un estudio de la interpretación de la palabra de Dios. De manera que agradecemos profundamente su atención y queremos pues que compartamos juntos este tiempo de aprendizaje. Vamos a analizar en este tiempo los tipos de contexto de interpretación bíblico y cómo nosotros podemos ampliar nuestro conocimiento sobre el estudio de la Biblia. Siempre escuchamos a algunos hermanos decir que hay textos que están fuera de contexto y que esto genera dificultades muchas veces. Pero queremos hoy en esta clase de hermenéutica pues compartir con ustedes los diferentes tipos de contextos bíblicos que existen, porque no solamente existe un solo contexto bíblico, existen varios contextos bíblicos que nosotros queremos compartir con ustedes. En primer lugar, queremos pues definir a grosso modo qué significa contexto. En este caso, contexto bíblico. La palabra contexto se deriva del latín contexto y el prefijo o proposición con señala la unión, la unidad entre dos cosas. Si el prefijo con nos da la connotación de unidad y la parte textus implica enlazar. Por eso cuando hablamos de contexto estamos hablando de enlazar todo el contenido que se pueda dar o toda la manifestación que se pueda dar en un escenario determinado. Y en este caso es el escenario bíblico. Para eso es importante destacar, hermanos, que existen diferentes reglas para la interpretación bíblica, que son reglas fundamentales, reglas que sin ellas se haría un tanto cuesta abajo nosotros poder interpretar correctamente la palabra. La regla fundamental para interpretar correctamente las Sagradas Escrituras, según algunos destacados hermeneutas bíblicos, afirman que la Escritura se explica por la misma Escritura. Es decir, que la Biblia es su propio intérprete y podemos nosotros mostrar esto si vamos al segundo libro de Pedro, capítulo 1, verso 21, y obviamente ya conocido, segunda de Timoteo 3, 16, 17, cuando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, y esto que es inspirada por Dios es que la palabra es la misma palabra del Señor. En las reglas que a continuación les vamos a presentar, que sería importante pues que prestemos atención, la primera de esas reglas es preciso para nosotros, en cuanto sea posible, tomar la palabra en su sentido usuario ordinario. Es lo primero. Al momento de hacer hermenéutica, lo correcto es utilizar o leer la palabra en su sentido usuario ordinario, prácticamente literalmente, como nosotros decimos. La segunda regla de interpretación bíblica es del todo conocido, que es precisar o tomar la palabra en el sentido que indica el conjunto de la frase. Recuerde que como toda ciencia tiene su forma de expresión, estamos hablando de una actividad que está muy vinculada con la lingüística. De manera que hay que leer. La hermenéutica nos enseña a leer e interpretar correctamente la Biblia. La tercera regla nos indica que es necesario tomar en el sentido que indica el contexto en este caso. Ya leímos, ya vimos las reglas de leer y ahora la tercera regla es vincularnos al contexto en que se escribió, en el contexto en que se escribió el texto sagrado. Qué importante.
Piense que tenemos contexto lingüístico, tenemos contexto cultural, social, político, psicológico, en fin, y el histórico. Entonces, es importante que a la hora de comenzar un proceso de interpretación, nosotros veamos la parte que tiene que ver el contexto, en este caso, el contexto histórico. La cuarta regla para una buena interpretación hermenéutica es el objeto de estudio del libro, que es donde muchos de nosotros a veces eh, erramos porque vamos a, a predicar o le decimos a un hermano que predique sobre el libro de Jonás. Y el hermano toma un capítulo o un verso y comienza su disertación. La cuarta regla de interpretación, queridos hermanos y amigos, es conocer a fondo el objetivo o el designio del libro. Sí, primero estudiamos el libro en su contexto general. ¿Cuáles fueron las motivaciones que hicieron que Dios tocara a uno de esos profetas para escribir? Recuerden que aquí el mensaje fundamental y central es el mensaje de la palabra de Dios, no es el mensaje de uno en particular. Entonces tenemos que conocer el objetivo por el cual se escribió ese libro. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién lo escribió? Recuerden que para hacer una buena exégesis, nosotros tenemos que hacer un excelente esfuerzo intelectual en lo que tiene que ver la interpretación hermenéutica. Entonces, la cuarta regla, ¿cuál es? Conocer el designio del libro o pasaje que en ese momento se ocurre exponer. Entonces, conocer las razones fundamentales por las cuales el libro se escribió. Nosotros vimos ahí rápidamente 4 grandes reglas. La quinta regla de interpretación: es necesario consultar los textos paralelos de ese libro o de ese capítulo que se quiere estudiar. Fíjense que le hablábamos en clase pasada de 3 pasos fundamentales, que es la lectura, la observación, la investigación y finalmente la aplicación. Entonces, la quinta regla nos indica que nosotros debemos de consultar textos paralelos a ese artículo o a ese capítulo o a ese libro que nosotros vamos a investigar. Si vamos rápidamente al segundo libro de Timoteo, o la segunda carta que Pablo le escribió en su capítulo 2, verso 15, Pablo le da un consejo hermenéutico, disciplinario, a su joven discípulo Timoteo. Y le dice en el verso 15, Pablo hablándole a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Fíjense que no obstante el deseo investigativo o el esfuerzo hermenéutico que se haga, se necesita que el hermeneuta sea una persona espiritual, que sea una persona dada a conocer las profundidades espirituales de la palabra de Dios, porque de lo contrario, pues simplemente sería una interpretación de letras muertas. Y como todos sabemos, la palabra es palabra viva, como dijo Jesús: mi palabra son vida y son espíritu. Es una espada de doble filo, de manera que estamos analizando, investigando palabras que tienen vida y que todos sabemos que se han perpetuado por todo este tiempo y hasta la eternidad. En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, Pablo recarga que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Fíjense la importancia de esta palabra: útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que estamos nosotros trabajando con la palabra de Dios, con el mensaje de Dios, no con el mensaje nuestro. Y ahí es donde mucha gente se pierde. Y vienen los conflictos y vienen las diatribas entre grupos, porque si nosotros citamos como dice el mensaje bíblico, lo que dice la palabra, usted puede estar seguro que todo saldrá bien.
En este caso, ya vimos la importancia de la inspiración bíblica, pero vamos a entrarnos rápidamente a ese concepto de hermenéutica que lo hemos definido en otra clase, que es el arte eh, o la ciencia de la exposición o interpretación correcta de la palabra de Dios. Entonces aquí yo quiero citar uno de los textos bíblicos que nos ayudan a entender ampliamente el concepto de hermenéutica también. Por ejemplo, Jesús volvió a ver lo que le seguían y le preguntó, ¿qué buscan? El texto dice, Rabí, ¿dónde tú vives o te ha hospedado? Es el texto que lo dice en uno de los evangelios. Entonces, la palabra rabí significa o traducido es maestro. El término aquí traducir es hermenéutica, que también es la palabra que se deriva de lo que estamos estudiando, el término hermenéutica, que lo estamos encontrando directamente en los evangelios, podríamos decir. En este caso, el término hermenéutica o hermeneu se utiliza específicamente para el concepto de traducir. Cuando se usa para traducir, rabí, que traducido es maestro, el término que aparece ahí es hermeneu. En Juan 9, verso 7, conocemos el hecho de una persona que nació ciega. Hechos, Juan capítulo 9, verso 7. Y Jesús le dijo, ve, después de haber hecho el milagro, de haber ponerle lodo en los ojos, Jesús le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. El término traducido, ya todos los conocemos, que se aplica al término hermeneu, o de donde se deriva la palabra hermenéutica, que es interpretación, que es aclaración, que son los conceptos que se utilizan para hermenéutica, aclaración, traducción e interpretación. Son los términos que encontramos en la Biblia cuando encontramos el término que significa o que traducido es hermeneo. Entonces ahí tenemos un ejemplo bastante interesante. También en Lucas capítulo 24, verso 27, ya esto es después de la resurrección. Aquí el término hermenéutica se va a aplicar específicamente a lo que tiene que ver aclarar. Lo que nosotros vimos anteriormente es el término utilizado en lo que tiene que ver el término traducir. En este caso es aclarar. Y una vez ya el Señor resucitado, según Lucas capítulo 24, verso 27, dice que Jesús le apareció a dos discípulos. Y en el verso 27 especifica bastante claro lo que Jesús le dice y cómo se traduce el término en este caso. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba, aquí el término de hermeneu aparece otra vez. En este caso se aplica el término de hermeneut o hermeneut al concepto de explicar o aclarar. Qué interesante. Dice que Jesús le declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Entonces aquí tenemos el concepto bastante claro. Si vamos a Primera de Corintios, es un texto tan interesante como los otros, la carta de Pablo a los Corintios, si nos vamos al capítulo 14, verso 1, verso 5, lo que tiene que ver con el hablar en lengua, ¿no? Entonces Pablo le dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La iglesia de Corintio era una iglesia muy dada a hablar en lenguas. Entonces Pablo tiene una inquietud y obviamente siempre con su espíritu correctivo, paternal, pues les envía una carta y en ella le explica lo que los corintios deben de hacer. Entonces le dice, seguid el amor y procurad o esfuércense y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, dice el apóstol Pablo, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica la iglesia.
Así que quisiera que vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. A no ser que haya en la congregación alguien que lo interprete. Aparece el término ahí también, hermenéutica. Alguien que pueda interpretar. En este caso se aplica el término ya no a traducir, ya no a aclarar, sino a interpretar. Interpretar lenguas o mensajes en lengua. Pero dice Pablo, pero si no hay quien lo interprete, si no hay un hermeneuta ahí, de nada nos sirve que los hermanos hablen en lengua. Entonces, fíjense que ahí estamos utilizando el término hermenéutica en tres conceptos. Pablo dice, al menos que no haya una persona que interprete o que no haya un hermeneuta para que la iglesia pueda ser edificada. Eso sucede mucho en nuestros medios de las iglesias evangélicas. El otro verso lo encontramos en los Hechos capítulo 9, verso 36. La Nueva Versión Internacional habla de que en Jope, una discípula llamada Tabita, en Reina Valera dice que traducida es Dorcas. La Nueva Versión Internacional dice que en griego se dice Dorca. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Entonces, ya Reina Valera en este caso no utiliza el término en griego. Obviamente sabemos que la traducción se está haciendo en griego, se escribe en griego, pero hay un término hebreo, en este caso arameo, que se está traduciendo al griego, porque muchos de esos cristianos eran de habla griega, y eso lo explicaremos posteriormente. Entonces, sabemos que abundaba en muchas obras, pero su nombre era Tabita, pero en griego era Dorca. Tenemos un punto importante aquí, ya retrotrayéndonos a la historia, ya que estamos hablando de interpretación bíblica, ¿no? Entonces tenemos que irnos, partiendo de lo que dije anteriormente, muchos de esos judíos que vinieron de la diáspora, de ese tiempo, de la cautividad babilónica, de esos periodos, muchos de ellos ya no conocían el hebreo. Entonces, se va a hacer la traducción del griego, del hebreo, al arameo y posteriormente al griego. Pero son los targum, los targumín, término arameo que equivale a traducción también, y se aplica a diversas versiones arameas de la Biblia. Cuando el hebreo dejó de ser la lengua hablada en Palestina, como acabo de decirle, fue sustituida por el arameo, y posteriormente, pues ya sabemos, el arameo pues se va a traducir a la lengua griega, y muchos de esos judíos no conocían el significado de algunas palabras. Por tanto, el escritor tenía que hacer la aseveración que traducida significaba esto, y en muchas partes de las escrituras encontramos, ¿verdad?, esa interpretación. De aquí que la importancia de ese esfuerzo de esos judíos o los targumín para recuperar el sentido que se le daba a cada uno de los pasajes de la Biblia en tiempos de Jesús. Es decir, traducir del hebreo al arameo y del arameo entonces al griego. Fíjense que todo eso es un esfuerzo que muchas veces nosotros no valoramos lo suficiente. En efecto, aunque el arameo se había convertido en la lengua de los judíos desde el regreso del destierro, siglos anteriores, los textos targumín que hasta ahora se han conservado son del siglo XI específicamente. Existen targumín de casi todos los libros bíblicos, pero el más importante. Así que hay interpretación de todos los libros del Antiguo Testamento. Pero el más importante es el de la traducción de los Targumín del Pentateuco. Se conocen tres recesiones: el Targum de Onkelos, por ejemplo, que ya nuestros maestros de la Universidad de Charlotte lo han explicado bastante bien, el Targum del Pseudo Jonatán y el Targum del Neofis, descubierto
prácticamente en 1960 eh, eh, que se encontraron esa documentación de los textos sagrados. En segundo lugar, también tenemos la Septuaginta, que es un esfuerzo de traducción. De ahí la importancia, traducir la Biblia hebrea al idioma griego. Ya conocemos la historia, ¿no?, de la Septuaginta y cómo esto pues vino a ayudar también a esos judíos que habían o que estaban interesados en conocer el idioma original de los textos. En este caso, la traducción se va a hacer de la lengua hebrea a la lengua griega, ¿no? Ya conocemos la historia de esos grandes eruditos que estaban radicados en Alejandría de Egipto, ¿no? Entonces, todo esto es un esfuerzo de cómo el interés de conocer los textos originales en que se escribió la Biblia, ¿no? Y al mismo tiempo cómo cada uno de ellos, pues, en su lengua original o en su lengua materna tenía que interpretar. De ahí que la traducción a su lengua común para entender mejor los textos sagrados. Entonces conocemos y sabemos que la hermenéutica bíblica trata de interpretar la palabra de Dios. Eso es fundamental en este curso que venimos desarrollando. La hermenéutica tiene reglas, y ya lo vimos, 5 grandes reglas, y ayuda a la exégesis. Si al momento de exponer la palabra, la hermenéutica, conocer esas reglas nos va a ayudar y nos ayuda bastante. La primera palabra, hermeneu, o interpretar, ya la conocemos. El segundo término es diermeneu, o explicar. La encontramos en la primera carta de Corintios, capítulo 14, verso 28. Diermeneu, o explicar. El tercer concepto que se deriva del término hermenéutica lo encontramos en Mateo 1:23. En este caso, el texto que se aplica, el término que se aplica es mesemeneus, que quiere decir traducir, y lo encontramos en Mateo capítulo 1, verso 23, Marcos capítulo 5, verso 41, y Juan capítulo 1, verso 41, y Hechos capítulo 4, verso 36. Entonces, cuando encontramos algún texto que es difícil de entender, como es normal, el término es que se aplica en este caso, es mesemeneus, que implica que algo es difícil de explicar. Y para eso tenemos a Juan capítulo 3, verso 16, el caso de Nicodemos y Jesús, que Nicodemo no logra interpretar correctamente el mensaje que Jesús le está dando de nacer de nuevo. Volviendo al tema de los contextos, vamos a ver los diferentes contextos que tenemos que manejar y conocer al momento de hacer una exégesis correcta o hacer un ejercicio de hermenéutica, ¿no? El primer contexto es el contexto inmediato, porque muchas veces hacemos mucho énfasis en el contexto histórico, pero recuerden que hay diferentes tipos de contextos. Estamos hablando de más de 10 tipos de contexto bíblico que vamos a tratar en este tiempo de explicárselo. Por ejemplo, el contexto inmediato está orientado a entender lo que el autor humano quiso comunicarle a su primera audiencia a través de ese texto en ese mismo momento. ¿Ok? ¿Qué es lo que el autor, el escritor, le quiere decir cuando leemos el texto? Por ejemplo, Jesús de Juan 3:36, lo que está explicando es que el Señor está llorando. ¿Cuál es la situación que se está dando? Bueno, el Señor está llorando. Ahora, la explicación ya es otra parte, ¿ok? Entonces, en el contexto inmediato,
Estamos trabajando lo que tiene que ver con el verso, de los diferentes contextos, el inmediato. Si bien es cierto, la Biblia tiene diversos autores, solo tiene un autor que es Dios. ¿Okay? ¿Qué se quiso decir en ese momento? El otro contexto importante que lo sepamos es el contexto cultural. El autor se dirige a una audiencia humana y en ese orden de ideas la cultura jugaba un papel importante. Sí, el contexto cultural. Entienda qué es cultura. Cultura es todo lo que el hombre hace para su supervivencia. Entiéndase alimentación, entiéndase religión, entiéndase vestimenta, entiéndase atuendos, todo lo que el hombre hace para su supervivencia es lo que se conoce como cultura, ¿no? Entonces, es saber por qué los actores bíblicos actuaban de esa manera, ¿sí? Porque era lo que se hacía en el contexto social de ese momento. Entonces, es importante verlo así. Hay que tenerlo en cuenta, pues, conociendo por qué los actores bíblicos actuaban en esa forma, pues nos va a ayudar a no caer en errores al momento de interpretar o aplicar nuestro conocimiento, eh, que van dirigidos obviamente a una audiencia que está esperando respuesta a algún tipo de situación que se le genere. Entonces, conocer la cultura del pueblo en cuestión, pues nos va a ayudar mucho. El contexto histórico, eh, todos sabemos que Dios se ha revelado a través de la historia hasta culminar con la persona y obra de Cristo. Sí, el Señor es el dueño y Señor de la historia y Dios se ha ido revelando de manera progresiva. Si de una manera se le manifiesta a Abraham, de una forma o un periodo distinto se le muestra a los profetas, a los reyes y finalmente a través de la persona de Cristo. Es decir, no es que Dios cambia los planes, sino que apunta hacia una naturaleza progresiva de su revelación. Entonces, históricamente, Dios se ha manifestado a los seres humanos en la medida en que los hombres lo puedan entender. Está el contexto canónico. En este contexto se enfatiza la importancia de leer e interpretar los textos a la luz de toda la Biblia. La interpretación de un versículo en particular no puede ser contraria a lo que leemos. Es decir, ningún verso de la Biblia puede entrar en contradicción con otro verso de la Biblia. Recuerden lo de la inerrancia de la Biblia. La Biblia no comete errores. Ahora, ¿dónde podemos ver algunas diferencias? Tal vez ya con las copias de las copias, pues hay cosas que al agiógrafo, en este caso, se le pudo haber escapado. Pero la Biblia no contiene errores. Y de ahí la importancia de ese contexto canónico. Si algo no nos estamos interpretando y nos da algún error en la Biblia, el problema no es de la escritura, el problema es nuestro, que no estamos trazando bien esas reglas de interpretación. Hay que destacar también, queridos hermanos, que la Biblia tiene una interpretación espiritual. Ya lo hemos visto en diferentes contextos, pero la Biblia tiene su interpretación espiritual. De ahí que la importancia de que el hermeneuta sea una persona con convicciones cristianas, con un alto nivel de espiritualidad, porque de lo contrario, pues no podrá entender el mensaje que Dios quiso dar a conocer a través de esos autores, de esos profetas, de esos apóstoles. Entonces, la interpretación de la Biblia es una tarea espiritual. Importante que tomemos esto en cuenta. No se trata de un libro secular, de libre interpretación. Y ahí mucha gente se pierde. Cuando leen a segunda de Pedro, cuando nos habla de que la palabra no es de interpretación privada. Eso no significa que usted no la lea. Es que usted no puede leer la Biblia y decir lo que usted quiera decir de la Biblia, cuando la Biblia no lo dice. Es a esa interpretación que se refiere. Porque si ya Dios dio un mensaje a través de un profeta, a través de un apóstol, ¿quién es usted y quién soy yo para tratar de doblar o torcer ese mensaje? Entonces,
No se trata de un libro secular, del libro de interpretación, porque ¿quién nos habla allí? Es Dios mismo. La Biblia está llena del mensaje de Dios. Nosotros tenemos que preocuparnos por decir ese mensaje correctamente, ni añadirle ni quitarle. Conviene acercarnos a su página con una actitud de fe. Así que hay una interpretación espiritual. Conocemos también la interpretación natural o primaria. Leemos la Biblia, no importa que usted sea cristiano o no, se lee la Biblia. Recordemos que esa interpretación natural, no hay que buscar otro significado distinto al significado más natural, a no ser que citan alguna razón de peso para hacerlo. ¿Okay? Leemos la escritura y ella se va explicando. Recuerde que conocemos la iluminación. Dios puede ir iluminando y uno va leyendo literalmente y las cosas se van entendiendo perfectamente. En cuanto a los textos que ya hablábamos, que tiene que ver con el contexto histórico, no debemos pasar por alto que el autor se dirige a una audiencia del momento, de una época específica, sin negar que algunos pasajes también aplican a periodos futuros. Es importante que al momento de hacer una buena interpretación, buen esfuerzo de un hermeneuta serio, es importante tomar en cuenta el idioma. Recuerden que parte de los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento se escribieron en hebreo, en arameo y en griego. Sí, todo el Antiguo Testamento en hebreo, en arameo y algunas porciones en el idioma persa. Y todas las cartas de Pablo y el Nuevo Testamento se escribían en griego. Algunos dicen que algunos de los evangelios en principio tal vez se escribieron en arameo, pero todos sabemos que la literatura está en griego, específicamente la del Nuevo Testamento. Cada uno tiene su significado especial y resulta inútil buscarle otros términos sin estas raíces que nosotros estamos explicando. Para tener una mayor comprensión, para hacer una buena hermenéutica y por ende una buena exégesis, es importante consultar los idiomas originales de las escrituras. En este caso, en el caso de que no se domine los idiomas originales, buscamos las Biblias que se acerquen más al texto original. Entonces ahí nosotros podemos tener ya una idea acabada, ¿no? O acercarnos tentativamente a lo que dijeron pues los escritores originales. También es importante ver los conectivos al momento de hacer la interpretación bíblica. ¿Qué son los conectivos bíblicos? Muchas veces son pequeñas y aparentes y muchas veces no le damos mucha importancia, que estos conectivos sirven de puente entre dos frases o versículos, párrafos o sesiones. Entre las muchas palabras de conexión o conectivo, nosotros muchas veces encontramos por qué, por ejemplo, por lo tanto, sí, pues, entre otras. Si estos conectivos nos ayudan a entender específicamente lo que quiere decir el texto sagrado. ¿Okay? Muchas veces uno lo pasamos por alto. Y ya finalmente es importante que nosotros veamos de todas las interpretaciones y de todos los contextos bíblicos que hemos tratado, la interpretación cristológica es la más importante, ¿no? De nuestra óptica cristiana. Percatarse del propósito cristológico del texto, ya sea en el Antiguo Testamento, ya sea en el Nuevo Testamento. Recuerden que ambos testamentos tienen contextos históricos completamente diferentes, pero algo coinciden ambos. Ese es el propósito cristológico. A pesar de las características concretas de cada libro, no importa que sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, hay un solo mensaje principal a lo largo de toda la Biblia, y es Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis,
tenemos que enfocar, ¿no?, esa interpretación cristológica, la tenemos que tener bastante clara, porque de lo contrario, pues nuestra hermenéutica y nuestra exégesis no pudiera estar completa. Entonces, hay un solo mensaje principal a lo largo de todas las escrituras, y es Cristo, su evangelio de salvación. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, apunta hacia Cristo que va a venir, pero ya en el Nuevo Testamento tenemos a Cristo que ya está aquí, que ya vino. Hay que tener en cuenta, queridos hermanos, queridos alumnos, esa visión, esa interpretación cristológica. A la hora de exponer, de predicar, nunca pasemos por alto que el centro del mensaje del Antiguo y el Nuevo Testamento es el Señor Jesucristo. Es obviamente que conforme en que avanza la comprensión general de lo que es y cómo debemos de aplicar la hermenéutica bíblica, habrá ido tomando conciencia su importancia para un mejor ejercicio ministerial. Yo creo que si nosotros ponemos por obra y práctica estas reglas, conocemos esos contextos, el social, el político, el ideológico, como decirlo así, el psicológico, en que fueron escritos los libros de la Biblia, el objetivo de cada libro, las ideas centrales, los versos centrales de cada libro. Es obviamente que nuestra exposición de la palabra va a ser bastante positiva y edificante. Ya finalizando, queremos hablar de 7 contextos bíblicos bastante precisos, que es más bien una retroalimentación de lo que hemos dicho. Ya hablábamos del contexto histórico. En este caso, vamos a hablar del contexto a nivel general. Como le dije, la Biblia enlaza todos los textos o versos, no importa del Antiguo o Nuevo Testamento. Un texto de la Biblia tiene que estar enlazado con toda la Biblia. Fíjense qué interesante. A veces uno no lo piensa, pero están enlazados. Recuerde que hay inspiración divina, ¿no? La relación del texto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es una realidad que nosotros no podemos soslayar. Segundo contexto, es importante, como ya dije, conocer que cada periodo del Antiguo Testamento tiene su propio contexto. ¿Okay? Por eso no podemos aplicar muchas veces doctrina del Nuevo Testamento a principios en el Antiguo Testamento. Cada periodo intertestamentario, Antiguo y Nuevo Testamento, tiene su contexto diferente. Su contexto político, su contexto social, religioso, histórico, literario, completamente diferenciado. El tercer contexto tiene que ver con el libro, porque si vamos a estudiar el libro de Nehemías, por ejemplo, o el libro de Esdras, o la carta a los filipenses, es importante conocer el contexto en que se escribe, en que se está dictando ese capítulo o ese libro. En este contexto hay que estudiar la unidad. Recuerden que hay una unidad entre el autor, el mensaje y el intérprete, que no podemos separar. El mensaje central del libro es importante. El concepto de doctrina en el caso del Nuevo Testamento. Tenemos un caso emblemático y que ha generado mucha polémica, y algunos han visto hasta contradicción que no existe. Es el caso del libro de Romanos y el libro de Santiago en lo que tiene que ver la fe y la obra. Si no se conoce el contexto de ambos libros y el tema principal de los libros, esto genera una dificultad y se podría malinterpretar las escrituras. Por ejemplo, Pablo enfatiza la salvación por la fe, y eso está correcto. Santiago enfatiza que una fe es obvio que debe tener obras, ¿no? Porque de lo contrario, si tú dices que tienes fe, que estás salvo por fe y no tienes obra, entonces tu fe
está muerta y tú por ende no estás salvo. Entonces fíjense que se podría ver contradicción, pero no existe. De ahí la importancia de conocer el tema central de cada libro, porque ahí estamos bastante claros. Una persona es salva por fe, estamos de acuerdo. Pero si esa salvación no tiene obra, entonces la fe de tal está muerta o sencillamente no existe. Pero eso lo podemos colegir, lo podemos deducir cuando conocemos el mensaje del capítulo o el mensaje central del libro. Estamos en el contexto del libro. Ya no estamos en lo histórico, no estamos en otro tipo, sino directamente en la Biblia, para que no se generen ese tipo de posibles discrepancias. Existe el contexto intermedio, como explicábamos arriba, el texto central que se puede hallar en el mismo párrafo. Muchas veces Pablo o Juan o cualquiera de ellos puede dar un mensaje, pero puede poner a la entrada del texto el objetivo de por qué se está escribiendo. Y eso lo explicaré. Muchas veces lo ponen a mitad, vamos a decirlo así, del capítulo, o tal vez al final. Entonces, el texto central puede hallarse en el mismo párrafo muchas veces, en el mismo párrafo bíblico, anterior o después del texto. Fíjense que el objetivo de nosotros al enseñar o al momento de predicar es tener bien claro el mensaje que el autor quiso decir en ese momento. Esa es la clave de la predicación. No es lo que yo quiera argumentar, sino que el mensaje es ese. ¿Cuál es la idea central de este capítulo que yo voy a predicar esta noche o que usted va a predicar en esa noche? ¿Dónde está la idea central? ¿Está al principio? ¿Está en el cuerpo? ¿O está al final del capítulo o del libro? Muchas veces uno encuentra esa información de inmediato, como ya le dije, en medio o después del texto. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos la carta a los Filipenses, su capítulo 4 específicamente, encontramos que Pablo hace una breve introducción poniendo claro algunas discrepancias entre dos hermanas de la iglesia de Filipo. Finalmente él procede a explicar toda su situación económica y todas sus tribulaciones. Y finalmente, en el capítulo 17, es que Pablo le da el sentido a esa carta. Dice que los filipenses se ocuparon de su tribulación económica. ¿Sí? Al final, si muchas veces nosotros nos enfatizamos en Filipenses capítulo 4, el verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero específicamente la idea central la encontramos en los versos 17 y 19. Fíjese la importancia de nosotros saber qué es lo que Pablo quiso decir en ese capítulo. Conocer la idea central y conocer el mensaje, su causa y su efecto. Está el contexto que encontramos, como ya le dije, en el mismo párrafo. Usted encuentra la idea central, lo que quiso decir Pablo en esa carta. Le agradece a los corintios, a los filipenses. En este caso, los pasajes paralelos, es importante ver el contexto en que se usan los pasajes paralelos, que son aquellos que se refieren al mismo asunto tratado en otros pasajes bíblicos. Es importante destacar que hay pasajes paralelos que son literales y otros son conceptuales. El hecho de que dos autores repitan lo mismo no significa que la idea central, el objetivo fundamental de esos capítulos sea el mismo. Y por eso también hay algunas divergencias. Recuerden que los contextos pueden ser literales y pueden ser también conceptuales. Están los contextos de las citas de referencia, que es importante que nosotros lo veamos. Si estamos hablando del amor, por ejemplo, el que dice que ama a su hermano y a su hermano que no ve, ¿cómo puede cómo amar a Dios que no ve? Si está hablando del amor, entonces ahí hay un texto que lo entendemos, Juan 3:16, ¿no?
que comienza a hablar porque de tal manera. Si son textos de referencia directa. Nosotros hemos visto algunos tipos de reglas, eh, pero vamos a ver ahora reglas del contexto bíblico. Ya vimos reglas de interpretación. En este corto tiempo vamos a ver reglas del contexto bíblico. El contexto bíblico puede ser alguna porción bíblica que está relacionada con el contenido del texto bíblico. Es motivo de interpretación y en consecuencia contribuye a una clara comprensión de sus enseñanzas. Volviendo al contexto inmediato, eso es cuando ya uno abre la Biblia, este contexto inmediato está integrado por los versículos que están antes y después del texto que usted piense estudiar. Este es el contexto inmediato. Los versículos que están antes y después que usted piense estudiar. Está en segundo lugar el contexto remoto o más distante. Esta está integrado por todas las porciones bíblicas más remotas en relación con el texto que se interpreta. Y tiene los siguientes matices. Todo el libro donde se encuentra la porción de motivo o interpretación. Fíjense la importancia. Tiene su motivo, tiene su interpretación. Okay, está todo bien claro ahí. Tiene su motivo y tiene también su interpretación. Todos los libros donde se encuentra la porción o su motivo de interpretación, todos los libros, epístolas escritos por el mismo autor del texto, así lo vamos leyendo de manera sistemática, toda la Biblia en general. Esos son los contextos que nosotros pudiéramos ver en este caso. ¿Okay? Y en segundo, el contexto bíblico histórico, ya vimos algo de eso. En muchas oportunidades, conocer el entorno histórico, es decir, la costumbre, las condiciones de la época bíblica, arrojan más luz que el texto objeto de nuestra interpretación. Y hay que la importancia de conocer la cultura de los pueblos o del capítulo que queramos interpretar. Ejemplo práctico del contexto inmediato. Vamos a poner un ejemplo. Me gustaría que usted vaya rápidamente al libro de Juan, capítulo 14, verso 18. ¿A qué se refiere Cristo cuando dice, yo vendré a vosotros? En el contexto inmediato del capítulo 14 de San Juan, versos 15, 17 y Juan 14, 19, 26, por la lectura del contexto inmediato concluimos que Jesús está refiriendo a su venida personal, específicamente a los santos para morar en su corazón. Si usted lo lee, va a encontrar el contexto inmediato, lo que quiere decir el verso. Lo primero que uno lee, lo primero que uno interpreta. Si vamos a Juan capítulo 20, verso 8, ¿qué fue lo que creyó el discípulo cuando fue al sepulcro donde Jesús fue puesto? Sí. Cuando leemos esto, inmediatamente comenzamos a pensar y analizar. Entonces, el contexto inmediato de Juan 20, del 1 al 7, y Juan 29, lo que no explica claramente, por la lectura de ese contexto rápidamente, es que él creyó que el discípulo que fue a ver el cuerpo del Señor en el sepulcro, lo que él pudo inferir es que Jesús o el cuerpo de Jesús había sido robado. Si usted lo lee en primera instancia, esa es la primera impresión que usted se lleva. La primera impresión que uno nos llevamos en ese sentido es esa. Si vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2, ¿para quiénes será la venida del Señor como ladrón en la noche? El contexto inmediato del texto que acabamos de mencionar
nos damos cuenta que la venida del Señor será como ladrón en la noche. ¿Para quién? ¿Para los cristianos o para los impíos? El contexto está claro, es para los impíos, eh, porque para esto de la destrucción repentina, no así para los cristianos que son hijos de luz. Inmediatamente el contexto inmediato nos pone de acuerdo con lo que estamos leyendo, inmediatamente podemos hacer una inferencia. Si vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, verso 1, ¿cuál es la gran nube de testigos que tenemos en nuestro alrededor? ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 12, verso 1? El contexto inmediato de Hebreos 11, todo el capítulo, si lo leemos, ¿no? La gran nube de testigos está integrada por los héroes de la fe, que hace referencia al capítulo 11. Fíjense qué interesante. Si vamos al Génesis capítulo 35, verso 2, ¿fueron idólatras los hijos de Jacob? Claro que no. Pensamos que no. El contexto inmediato de Génesis 34, 17, 31, no, sino que ellos habían venido robando los ídolos. Entre las otras cosas, no fueron idólatras, pero obviamente que hurtaron, ¿no? Pero el hecho de que se lleven un ídolo no significa que sean personas idólatras. Amén. Entonces, si vamos a la primera carta a los Corintios, por ejemplo, su capítulo 15, su verso 19, encontramos aquí una pregunta. ¿Puede ser el cristiano digno de lástima? El contexto inmediato de la primera carta de los Corintios, como acabo de mencionar, 15 del 13 al 20, está claro que no somos dignos de lástima porque Cristo sí resucitó. Fíjense que hay una respuesta categórica inmediatamente. Si volvemos, al libro de Filipenses, en su capítulo 2, verso 12, el cristiano tiene la salvación por su propio esfuerzo. Bueno, si leemos ahí, rápidamente colegimos que no. El contexto inmediato dice que no. No es posible que nosotros pensemos así, porque Dios es el que hace la obra en el cristiano, no su propia obra. Fíjense la importancia de tener conocimiento del contexto inmediato. Seguimos en esta misma dirección, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, en verso 9. Cuando conoceremos esas cosas nunca antes vistas ni oídas. Si la pregunta, ¿y cuándo es que vamos a conocer y a ver esas cosas nunca antes vistas, como Pablo lo dice en Primera de Corintios 2, capítulo 9? El contexto inmediato de Primera de Corintios 2, del 6 al 10, dice que nosotros la podemos ver y oír ahora por medio del Espíritu Santo que se nos ha sido revelado. Vamos a Josué, vamos a tomar un punto del Antiguo Testamento, Josué capítulo 24, verso 15, y se refiere a este versículo emblemático, que tenemos que escoger entre el mundo y Dios. ¿De qué se trata? Cuando Josué dice, miren a ver a quién van a servir, pues mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces, ¿cuál es el contexto inmediato cuando uno lee Josué 24:15? Se trata de escoger entre Dios, Jehová, y los dioses falsos. Eso está bastante claro. Fíjense que para eso no hay que hacer un esfuerzo grande para entender eso. Entonces aquí tenemos un ejemplo, varios ejemplos ya para concluir, sobre el contexto remoto, contexto lejano.
Nos vamos a ir a Números capítulo 25, verso 2. ¿Cuál fue la causa por la cual Israel comió y se inclinó entre los dioses de Moab? Es obviamente que tendremos que ir a Números capítulo 31, verso 16 y Apocalipsis 2:14. El contexto distante señala que el profeta Balaán, el que aconsejó al rey Balac que incite a los israelitas a fornicar con sus hijas de Moab e inclinarse ante sus dioses paganos. El contexto remoto que encontramos en Números nos refiere también a Apocalipsis capítulo 2, verso 14. Cuando vamos a Génesis 18, versos 20-25, hay una pregunta: ¿por qué Abraham intercedió únicamente por Sodoma y no por las otras ciudades del entorno? ¿Por qué Abraham no intercedió por ella? Sería una pregunta, ¿no? Que nosotros nos hacemos. El contexto remoto o el contexto lejano lo encontramos en Génesis capítulo 13, verso 12, en el 14, 12 y también en segunda de Pedro 2, 6, 7. Dice que siempre hacemos, podría ser textos paralelos, uno del antiguo y uno del nuevo, ¿no? El contexto remoto y viceversa también. El contexto a distancia señala que en Sodoma vivía Lot, sobrino de Abraham. Entonces esta era la razón por la que Abraham intercedió solo por esa ciudad. Se puede colegir. Él no intercedió por las otras, sino que intercedió solamente por la que tenía donde vivía su familia. Pero vamos a regresar otra vez al Nuevo Testamento, en este caso a Juan 21:15. ¿Por qué el Señor dijo a Pedro, me ama más que a esto? El contexto remoto lo vamos a ver en San Mateo 26, 30-35 y Marcos 14, del 66 al 71. Por este contexto conocemos que Pedro había negado a su maestro. ¿Ustedes? Fíjense. Se hace el contexto remoto de lo que pasó posterior a lo que se narra en el verso. Jesús, a pesar de haber dicho en presencia de su compañero que él nunca iba a negar al Señor. Entonces vemos en Juan capítulo 21, verso 15, la pregunta que le hace el Señor. Bueno, fíjense qué causa y efecto, hermano, ¿no? Jesús le hace la pregunta porque hubo una causa. ¿Cuál fue la causa? Pedro negó públicamente su amistad con el Señor. Entonces el Señor tiene razón para algunos hermenautas, intérpretes de la Biblia, en que Jesús le haya dicho a él 3 veces si lo amaba, ya que Pedro en 3 ocasiones pues lo negó también. En Juan 7:23, ¿cuál fue el hombre que Jesús sanó completamente en el día de reposo? El contexto nos remite a Juan capítulo 5, del 5 al 9. La lectura de este contexto señala que fue el paralítico del estanque de Betesda. Pero nosotros lo encontramos en Juan 7:23. Vamos al Antiguo Testamento, Jueces capítulo 5, verso 8. ¿Por qué el pueblo de Dios no tenía armamentos para pelear? ¿Por qué? Entonces, eso nos remite al libro de los Jueces, capítulo 3, verso 16. Fíjense qué causa y efecto. Si no es leer la Biblia por leerla, no disertarla por disertarla, es leerla, es pensarla, es analizarla. Entonces, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué el pueblo de Dios no tenía o no usaba armas, no tenía armas? Según Jueces capítulo 5, verso 8. El contexto lejano o el contexto remoto lo encontramos en Jueces 3:16. La respuesta es Primera de Samuel capítulo 13, verso 19-22, porque los filisteos se lo habían prohibido. Si parece, si una potencia más fuerte, lo correcto es que desarme esa población que puede
entrar en cualquier movimiento, en cualquier sublevación. Entonces, lo correcto es tener la población un tanto desarmada. ¿Qué decía el letrero sobre la cruz del Señor, por ejemplo? Donde la gente muchas veces dice que hay algunas contradicciones, pero ¿qué decía o qué dicen los evangelios que decía en el letrero que se puso encima de la cruz del Señor? Vámonos a Mateo 27:37, para que ustedes vean el contexto remoto. ¿Qué decía el letrero sobre la cruz del Señor? Bueno, aparentemente los evangelistas no están de acuerdo en esto. El contexto remoto, cada uno de los escritores escribió de acuerdo a su propio estilo e interpretación. Por ejemplo, Mateo 27:37 dice que el letrero dice: este es el rey de los judíos. En Marcos 15:26 dice Marcos, el rey de los judíos. Lucas 23:38 dice: este es el rey de los judíos. Prácticamente coincide, Lucas coincide con Mateo. Este es el rey de los judíos. Y Juan, capítulo 19, verso 19, añade: Jesús de Nazareno, rey de los judíos. Y Juan lo completa. Al considerar en conjunto cada relato, tenemos que colegir, queridos hermanos, queridos compañeros, estudiantes, la respuesta es: este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Así como ellos lo fueron escribiendo a su manera, pero todo coincidía en que era el rey de los judíos. Fíjense que coincide con los 4 evangelistas que Jesús era el rey de los judíos. Cuando vamos a Lucas, capítulo 8, del 26 en adelante, en Lucas capítulo 8, importante que veamos esto, verso 26-28, ¿cuántos endemoniados eran, según dice la palabra? En el contexto remoto tenemos que irnos a San Mateo capítulo 8, verso 28. Dice Mateo que eran 2 endemoniados. En Segunda de Reyes 21, del 1 al 8, se condenó a Manasés, por ejemplo. El contexto remoto hay que buscarlo en Segunda de Crónicas 33, del 9 al 13. ¿Se salvó o se arrepintió? Es importante verlo en ese contexto remoto. ¿Se salvó o se arrepintió? Pero vamos a Romanos capítulo 9, verso 13. ¿Por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? ¿Qué entendemos por aborrecer? Es importante que lo sepamos. ¿Qué entendemos por aborrecer? Necesariamente tenemos que irnos ¿a dónde? Tenemos que irnos a Génesis capítulo 25 y explicar por qué Dios aborreció a uno y amó más al otro. Dice que tenemos que irnos a ese contexto remoto debido a la presencia de Dios. En 2 Samuel 8, 2 Samuel, capítulo 1, del 8 al 16, se explica cómo murió Saúl. El contexto remoto tenemos que irnos a 1 de Crónicas, capítulo 10, del 1 al 6. Hay que tomar en cuenta 2 aspectos fundamentales cuando nosotros hablamos de la muerte de Saúl. Entonces, ¿cómo murió? Ya vamos rápidamente, como le dije, a 1 de Crónicas, capítulo 10, del 1 al 6. Hay que tomar en cuenta dos aspectos.